Primero en C5N, hace 180 días, Fernando Farré asesinó a Claudia Schiffer en un country en Pilar. Hoy, por primera vez, vamos a ver en televisión lo que se llama la secuencia completa, la reconstrucción forense de este femicidio, y vamos a ver por primera vez imágenes, documentos exclusivos de cómo fue el crimen del country. Con un dato: este es un crimen desde el día 1 con autor indiscutido. Siempre se supo que Fernando Farré es el asesino de Claudia Schiffer. Lo que estaba discutido era cómo fue la mecánica de abordaje, si se trataba de un crimen con ciertas aristas de planificación, si el autor había encerrado a propósito en un vestidor a su víctima. Para la Fiscalía es un femicidio. Pero a pesar del tiempo y de los 180 días que pasaron desde el homicidio, todavía no hay una conclusión de la pericia psiquiátrica y psicológica, a pesar de 6 audiencias a las que fue sometido Fernando Farré. Es más, les voy a contar un dato hasta ahora poco difundido. El 22 de enero, Fernando Farré fue trasladado al Centro de Diagnóstico Maipú. Le hicieron una resonancia de cerebro. ¿Qué busca la defensa? ¿Por qué se demoran las pericias? ¿Cuánto falta para que esta causa vaya a juicio oral? ¿Es una pretensión de la defensa declararlo inimputable? ¿Es una pretensión de la defensa que, si no prospera un planteo de inimputabilidad, Fernando Farré sea sometido a un juicio por jurados? En instantes van a hablar todos aquí en el expediente. Adrián Tenca, el actual defensor de Fernando Farré. Vamos a conocer la causa civil. Vamos a hablar con el primer abogado que tuvo Fernando Farré. Vamos a contar qué se sabe hasta ahora de las pericias. Pero lo más importante, y nos metemos de lleno en esta historia, es la reconstrucción, la secuencia fáctica del homicidio. Y por eso me acompaña esta noche mi compañero y productor de este programa, Diego Recchini, que sigue el caso desde el día 1. Es el periodista que tuvo acceso a todo este documento que vamos a desarrollar. Diego, gracias por estar. Buenas noches. No, buenas noches, ¿cómo estás, Mauro? Bien, ¿qué es lo que estábamos viendo recién en imagen? Y vamos a empezar a repasar esa especie de reconstrucción animada que estábamos viendo con fotografías. ¿Y qué indica ese peritaje? ¿Quién lo hizo y qué revela? Bueno, te cuento. Esto se llama técnicamente secuencia fáctica y es, digamos, la reconstrucción que hacen los peritos de policía científica de cómo es un crimen a puertas cerradas, ¿no? Típico caso donde no hay testigos y hay que tratar de reconstruir el hecho paso a paso. ¿Y cómo lo hacen? Los peritos analizan el lugar del hecho, la escena del crimen, fotografías, autopsia, la ropa de la víctima, la ropa del autor del hecho. Toda evidencia que fue recolectada en el lugar del hecho es analizada por distintos especialistas, que pueden ser criminólogos, el médico forense que hizo la autopsia, por ejemplo, participó de este estudio, y hasta el jefe de la Policía Científica de San Isidro. A ver, para entender, cuando entran, encuentran una escena determinada, el cuerpo de la víctima en un lugar, al autor detenido en otro, la famosa foto que trascendió con Fernando Farré esposado mirando para arriba, pero tienen que saber cómo fue la dinámica del hecho. Entonces analizan las heridas, la ropa, el escenario. ¿Y a qué conclusión fueron llegando mientras vemos la secuencia fáctica y vamos contando qué reveló? Bueno, la verdad es que lo que reveló este peritaje es la hazaña con la que Farré asesinó a su mujer.
el mismo informe incluye, por ejemplo, la descripción detallada de las 74 lesiones que Farré le produjo a Claudia Schiffer. Sí. De esas 74 lesiones, por ejemplo, hay 8 que son golpes. Las 66 restantes son lesiones punzocortantes, perforantes, puñaladas. 66 puñaladas y otras 8 lesiones para Schiffer. A ver, había mucho misterio y siempre se discutió si Fernando Farré la metió en el vestidor, si él fue el que cerró con llave el vestidor, si la atacó a traición, si fue por la espalda. Bueno, ¿A qué conclusión llegaron? Sí. A ver, analicemos cada foto. La conclusión es que llegan es que Farré inició el ataque sorprendiendo a su mujer en el vestidor. Podemos todos recordar que aquel día de agosto, el 21 de agosto, Schiffer había ido al Country Martindale, donde tenían una casa en alquiler, a retirar sus pertenencias. Y ella, en el momento que ingresa a la casa, lo que hace es ir con una valija al vestidor. Vestidor que estamos viendo, esa puerta ensangrentada. Es la puerta del vestidor. Del vestidor. Nunca se vio esto. Hasta ahora aclaramos que sacamos obviamente un montón de fotos que son impublicables por un tema de pudor. Estamos publicando las que creemos que tienen valor de explicación científico de cómo fue el homicidio. A ver. Primer detalle que vemos ahí en pantalla, la llave del vestidor. Un vestidor que se cierra, que tiene una puerta que se cierra con llave. Eso es el lado interno. Farré, cuando su mujer estaba recolectando la ropa, entra a ese vestidor, según los peritos, y lo primero que hace es echar llave, doble vuelta de llave, a esa puerta, para de esa manera impedir que Claudia pueda salir y que alguien la pueda ayudar desde el exterior. Esta imagen es muy fuerte porque revela lo que era el fin del divorcio, ¿no? Por primera vez ustedes están viendo lo que son las armas homicidas, los cuchillos en el piso. En el piso. Si ven el círculo blanco, son 2 cuchillos, ambos que tienen aproximadamente 35 centímetros, 20 centímetros de hoja. Y la valija. Y la valija que ella justamente iba a utilizar para llevarse sus cosas. Recordemos un contexto de esta historia que no es menor y que para la fiscal marca una tendencia de por qué estamos en presencia de un femicidio. Ese día, Claudia Schiffer iba a retirar del country sus pertenencias. Correcto. Era parte de un acuerdo, había existido una previa días antes donde pasó lo inverso. Exacto. Fernando Farré fue al departamento de Libertador y sacó sus pertenencias. Por eso estaba la valija preparada. ¿Qué es lo que creen los peritos? Insistimos, esto no es, a ver, lo que creen porque se les canta. Es una reconstrucción científica de lo que encuentran. Después discutido o no, sí. ¿A qué conclusión arriban de cómo fue el ataque? Volvemos a eso. ¿Él la lleva con algún pretexto al vestidor? No. ¿Está claro todo esto? Claudia fue, obviamente por su propia voluntad, lo primero que hizo, incluso esto lo declaran los abogados que fueron testigos de estos primeros momentos. Recuerden que la diligencia de retirar las pertenencias estaban los abogados de cada una de las partes. Tenés razón, civilistas. Exacto. Lo que hace, Claudia llega a la casa y lo primero que hace directamente saluda y va derecho al vestidor con la valija vacía para retirar sus cosas. Ahí es cuando Farré desaparece del lugar donde estaba y, según los peritos, va a la cocina. Después vamos a ver de dónde saca los 2 cuchillos que sacó. No es algo que uno lo tiene a mano. Incluso los peritos dicen en la pericia que son 2 objetos que no estaban al alcance de la mano, que los pudo haber agarrado porque en un momento los tuvo que ir a buscar antes. Los buscó antes y creen que lo preparó con anterioridad. Eso creen los peritos. Correcto. Y ese dictamen le informan a la fiscal Carolina Calatayud, ¿no? A ver. Carballido Calatayud. Exactamente. Vamos a ir viendo foto por foto y vamos a volver después a la secuencia fáctica. Insisto, por primera vez vemos la escena, los cuchillos en el piso, la valija que estaba preparada. Recordemos que era una situación que ya había tenido una restricción para Farré respecto al domicilio familiar en Avenida Libertador. Y empecemos a analizar cada foto que vamos a ir viendo. Pisadas que se ven y se detectan en la escena. Miren ustedes, esas son las zapatillas marca Adidas, talle 44, que llevaba Farré, que vestía Farré aquel día. Si ven las fotografías en la izquierda, estamos viendo lo que son improntas de pisadas ensangrentadas, que se corresponde, el dibujo de esas huellas ensangrentadas se corresponde claramente con el dibujo que vemos en la suela. Sí.
Los peritos, en esta famosa secuencia fáctica de la que ya le empezamos a hablar, lo decía, primero la encierra, va a la cocina a agarrar los 2 cuchillos, de ahí la encierran al vestidor, comienza un ataque. Perdón, en presencia no directa de testigos, porque están la mayoría de ellos en lo que sería el exterior, la zona parquizada, pero en una secuencia... Estaba la madre, adentro de la casa la madre, y afuera en el jardín estaban dialogando los 2 abogados. Bueno, y lo concreto es que dentro de ese vestidor, que ahí vemos las pisadas, las huellas, la flecha verde marca la pisada de cómo después de cometer tremendo homicidio, Farré se va del vestidor y vemos el camino que hace hasta la habitación donde finalmente fue detenido y donde se quedó esperando la policía hasta que lo detuvieron, ¿no? Ahí se ve parte del cuerpo, somos cuidadosos con el contenido. Sí. La puerta entreabierta, se ve de fondo las piernas de Claudia Schaffer. Recordemos que intentaron, ya asesinada, recordemos que tanto la madre de Farré como los abogados civilistas que estaban allí, primero intentaron entrar al lugar por la puerta o la ventana que daba a la zona parquizada. De hecho, la rompen, se cortan. Después vamos a ver la imagen de afuera. Ya vimos, por ejemplo, también que el picaporte de la puerta del vestidor del lado externo estaba roto, porque quien intenta salvar a Claudia es su abogado, Carlos Quirno, cuando escucha lo que estaba pasando dentro de ese vestidor, los gritos desgarradores de Claudia, intenta abrir la puerta y tanta fuerza hace que rompe la manija y queda tendida, ¿no? ¿Qué más vemos ahí? Sigamos adelante con el resto de las imágenes. Por ejemplo, tenemos también el paño de los cuchillos, de las armas homicidas. A ver. ¿No? Estos son, miren, el primer plano, las 2 armas blancas que empleó Fernando Farré. Es el cuchillo grande de cocina. Cuchilla de cocina, como les decía antes, 35 centímetros en total, 20 centímetros de hoja. Y vean la particularidad de que el cuchillo que está arriba tiene la punta que está rota. No sé si lo ven, allí la punta de la cuchilla. En la secuencia fáctica, los peritos llegaron a la conclusión de que Farré degolló con tanta hazaña a su mujer que en la maniobra del degüello incluso se le clavó el cuchillo en la campera que él tenía, y la fuerza que empleaba para hacer el corte hizo que al trabársele con su campera, el cuchillo se partiera. Mirá, o sea, eso lo determinan analizando las ropas de Farré. Exacto. Y los cuchillos, y determinan que él mismo termina impactando o atravesando su propia campera en el acto criminal. Exacto. Y miren el cuchillo más fino, cómo está doblada la hoja. Tremendo. Completamente doblada la hoja. Obviamente eso sucede cuando se emplea una fuerza brutal y cuando el cuchillo choca con planos duros, como pueden ser el piso o directamente contra los huesos de la víctima, ¿no? Así quedó el cuchillo y por eso tuvo que usar 2 cuchillos. Y además una de las conclusiones que llegan es que el ataque, cuando empieza a apuñalar con las 2 armas en forma simultánea. Tremendo. O sea, dos cuchillos mano derecha, simultáneo. mano izquierda, aplica puñaladas y después sí va a pasar a la maniobra de degüello final. Recordemos que existía, y esto no hay que dejarlo pasar porque es un dato que la fiscal valora, meritúa para hablar de un femicidio. Aquí existía una denuncia anterior en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, con fecha 3 de agosto, es decir, 18 días antes del femicidio, una restricción de domiciliaria para Fernando Farré. Este es el portacuchillo, por primera vez lo vemos. Ustedes lo que están viendo ahí es un rincón de la mesada de la cocina del lugar del hecho. De ese rincón que está atrás de la licuadora, ustedes ven en el círculo rojo una licuadora blanca, atrás se ve algo verde. Es el portacuchillos, el set de 5 cuchillos, de donde Farré sacó las 2 armas con las que después cometió el crimen. ¿Esto qué es? También ahí está la flecha señalando, es de menor calidad, pero el lugar, la fotografía, pero el portacuchillo, donde está el cuchillo, que es lo que yo les decía, no es un lugar accesible, no es que estaba uno pasa y lo agarra porque estaba en el vestidor. Mira, ahí está el primer plano. Ahí está más claro. Exactamente. Y ahí se dan cuenta que faltan 2, que son las armas homicidas. Hay 2 ranuras vacías, ese set es de 5 cuchillos, y de ahí es de donde sacó las armas, obviamente, según cree la fiscal Carolina Carballido. ¿Te acordás la cronología? Antes, ¿no? Antes de que llegue Claudia. Claro, aclaremos eso y contémoslo otra vez porque pasó tiempo ya, hablamos de medio año. Sí. Digo, habían acordado que ella retiraba sus pertenencias.
Perfecto. Obviamente que el que estaba allí y que llega primero fue Fernando Farré. Farré llegó 1 hora antes de la diligencia, aproximadamente a las 10 de la mañana. Recordemos Sí. que el crimen fue a eso de las 11 más o 11 y menos, unos 11 y minutos. unos minutos más. Farré llegó al country a eso de las 10 de la mañana acompañado de su madre, Sí. de Nina Castro, de Farré, y de la abogada del estudio que en aquel momento lo representaba en el trámite del divorcio, ¿no? Una abogada joven de 25 años. Sí, que quedó choqueada, impactada, que hay una famosa declaración de ella en el expediente que se saca los zapatos para empezar a correr pensando que iban por él. Que iba a continuar con nosotros. La frase fue esa. ¿Y dice cuánto que pasa desde estaba que con tacos, llega? se sacó los zapatos y salió Empezó a correr. Exacto. En la zona parquizada. ¿Cuánto tarda o cuánto pasa desde que Farré llega al lugar hasta que llega Claudia? 1 hora. 1 hora aproximadamente. Y ni bien en llega la lo- guardia creo sí. que está acreditado que Claudia llega a las 11 y entre los primeros 5 minutos de las 11 de la mañana. Y una cosa pasaron, así. siempre se dijo un número, por ahí estaba mal, pero digo, pasaron desde que entra Claudia Schiffer a la propiedad o que entra a la puerta del country, No, 10 minutos. Un par de minutos, no, menos. Menos. O sea que el crimen se comete desde que está ingresado fichado el ingreso Sí. hasta que se llama 911, pasaron algo así como 15 minutos, no más de eso. La toma aérea, para reflejar lo que decíamos antes, la ventana, esa ventana intentaron romperla la madre de Farré, el abogado Kirno. El abogado Kirno, que primero trató de entrar por la puerta, rompió la manija y al no poder entrar al vestidor por la puerta, porque había cerrado con doble vuelta de llave, lo que hizo el doctor Kirno es salir hacia el exterior junto a la madre y entre ambos rompen la ventana. Esa ventana se ve, mira, la madre de Farré se corta mirá. la mano. De hecho, fíjate que está todavía, porque fuimos con el helicóptero el día del hecho y se ve el vidrio roto. Esa es la Exacto. imagen. Y termina abriendo el propio Farré. Él mismo sale de la escena abriendo él la puerta, sacándole llave. Él abre la puerta, pero ya en un momento en el que los abogados ya no estaban, los 2 abogados habían salido corriendo, estaban llamando con sus celulares al 911 y pidiendo ayuda. Vecinas la única que había que quedado ahí en escuchaban. la casa era la madre, ¿no? Bien, volvamos entonces a la secuencia fáctica, a la reconstrucción animada que me interesa porque Miren, es muy interesante verla paso a está. paso. Exacto. ¿Cómo fue el ataque? Ahí está. El ataque a puñaladas empieza ¿Con trompadas? de frente. Primero le da unos golpes de puño y después cuando ya empieza a aplicar los puntazos, lo que hace Claudia es la típica reacción de una víctima, que es tratar de cubrirse con sus Con las manos, este movimiento y termina cortándole las manos. Las Lo vamos a ver en la otra lesiones secuencia. defensivas. Y miren, incluso en la segunda fotografía se va a ver cómo ella incluso agarra la hoja del cuchillo con la mano. Aclaremos que, Miren ahí lo está, que pasó. típica situación, como lo saben los peritos porque ven la lesión. Aclaremos que estas imágenes son producto de una tarea. Esto son ilustraciones de la hacen los policía. peritos exactamente, de peritos de policía científica a partir del análisis de toda la evidencia. Que ¿no? firman los comisarios mayor Marcelo Palacios, Correcto. comisario inspector Juan Cheuquel y el sargento Cheuquel es Lucas el- Bravo Berrueso. Cheuquel es el médico que hizo ¿Y la esto? autopsia. O Y sea, ahí la ataca de frente, ella ataca de pone frente, la mano y la primero los corta. puntazos. Sí. Cuando ya ella dejó de tener un poco de movilidad, porque incluso se le cortaron los tendones de las manos, la verdad que si uno lee la autopsia es No, tremendo. desgarrador Tremendo. lo que ha sufrido esta mujer. Lo que hace Farré es la maniobra de degüello, la borda por la espalda, mano derecha con la cuchilla que veíamos con la punta rota, Ajá. la cuchilla más ancha, y hace la maniobra de degüello, ahí la ven. En ese momento. Esto fue reconstruido por los peritos. Correcto. En esta circunstancia termina degollando a la víctima. Mano derecha, las heridas son múltiples, o sea, tuvo que retomar varias veces la maniobra del corte en el cuello. Incluso los peritos estiman en que quedó afectado el cuello en 3/4 partes. Tremendo. Casi un degüello Seccionó- completo. Tremendo, tremendo. ¿Cuánto duró el crimen? ¿Se pudo estimar a nivel pericial si fueron 3 minutos, 1 minuto, 2 minutos? No hacen una evaluación temporal, pero sí recordemos que la fiscal de la causa, Carolina Carballido, como te había dicho antes, sí pudo determinar que fue una cuestión de minutos. Hay una imagen muy fuerte que pudiste obtener que tiene que ver con las ropas. Está el abogado Tenca. Ya vamos a hablar con él. Tiene un librito que le acompaña. Así quedó Farré, mira. Sí. Así queda La ropa de la Farré. ropa de Farré. Aclaremos que le sacaron las Eso ropas que y están estamos puestas en una especie de maniquí. Es ¿no? un maniquí. ¿Qué hacen los peritos? Agarran la ropa secuestrada el día del hecho al imputado, visten un maniquí
y a partir de las manchas de sangre que vemos en la camisa, en la campera, hacen un análisis de cómo pudo haber sido el goteo, el ataque, el goteo de la sangre, si él en qué posición estaba, si alguna parte de su ropa se embebió en sangre porque se quedó en el piso. Todas estas cuestiones técnicas se hacen a partir de este tipo de análisis, ¿no? Como estamos viendo en esta imagen. Impactante porque es la primera vez que vemos las ropas de él. Miren cómo quedaron las mangas. Llenas de sangre, una campera negra que se puede advertir claramente cómo se embebió en sangre. A ver, Diego, que quede claro que nadie discute la autoría, ¿eh? No. Estamos mostrando cómo fue el crimen por primera vez, pero nadie discute la autoría. Desde el día 1, esta es la imagen que vos contabas. A ver, frenala ahí. ¿Qué significa esta imagen? El cuchillo que habíamos visto con la punta partida, y si ustedes recuerdan la imagen, la ilustración de la maniobra de degüello, sí, mientras él estaba realizando los cortes, esos cortes, la punta del cuchillo se le traba con una de las mangas de su campera impermeable. A ver, casi se termina apuñalando a sí mismo. Algo así, y hizo tanta fuerza por liberar el cuchillo que se lo clavó a sí mismo en la campera. Que se partió la punta de ese cuchillo. ¿Ven? Ahí está. En esa parte de la campera tiene está rasgada en 3,2 centímetros, dicen los peritos. Una campera de cuero que hay que atravesarla, ¿no? Sí, es un impermeable. Tengo una pregunta para ir metiendo. Sí, marca Moncler. Marca Moncler, y abajo de eso la camisa, marca Hugo Boss, que también tiene el mismo corte a esa misma altura. Tengo una pregunta para ir metiéndonos en lo que tiene que ver con la polémica del caso. Digo, no hay polémica a mi criterio porque se sabe quién es el autor. No hay polémica a mi criterio, esto es mi posición ante el acontecimiento, porque se sabe que venía este femicidio en un contexto de violencia de género preexistente, con 18 días previos una denuncia plasmada, con una expulsión del hogar de Farré. La discusión me parece que se va a centrar en lo psiquiátrico, en lo psicológico, y todavía no tenemos una conclusión final. Te pregunto, a la fiscal, ¿le cambian algo la secuencia fáctica? Ella hace una lectura donde dice, a ver, la secuencia fáctica como la tengo reconstruida, más las fotos de la escena, más el portacuchillos, ¿me llevan a presumir de un hecho planificado de un tipo frío o me lleva a pensar en un tipo que tuvo un corte mental, un lapsus mental, un ataque de ira, una emoción violenta, una pérdida de la represión que lo llevó a cometer el hecho, o no hace una vinculación de una cosa con otra? No, por lo que tengo entendido, la fiscal Carolina Carballido está convencida de que Farré actuó con premeditación, y lo que lo pensó significa decir, lo planeó, lo pensó, armó la escena. Los cuchillos no es que estaban en el placar al alcance y porque hubo una discusión o una palabra de más, los manoteó de más, y ahí hubo una cuestión de emoción violenta. Ella cree, por lo menos, después vamos a ver lo que va a ser la batalla de los peritos, ¿no? Pero ella cree que este es un crimen planificado, un crimen con mucha saña, donde quizás algunos van a decir, bueno, pero un tipo que hizo semejante matanza no es normal. Lo que pasa es que también el Código Penal castiga a los que cometen homicidios con saña y, ¿no? y con determinado odio, carga. Tablado mató a Carolina Lo de 113 puñaladas y le dieron 24 años de cárcel. Que quede claro, y ahí se discutió la inimputabilidad, fue un fallo dividido. Un mismo defensor, con el doctor Tenca, que también actúa en esta cárcel. De paso lo vamos a saludar. Doctor, trae un libro ahí que escribió usted. A ver, imputabilidad del psicópata, ahora lo vamos a mostrar. ¿Por dónde va el planteo? Porque digo, debe ser difícil o no, pregunto. Usted defiende a un tipo que se sabe que es el asesino. Bueno, vos lo dijiste bien, Mauro, de entrada. Este es un homicidio donde lo que se va a discutir exclusivamente, o sea, no tiene que ver con una cuestión de autoría, sino determinar si el autor es imputable o inimputable. Esto es algo que, digamos, en la Argentina siempre las investigaciones son bastante limitadas, porque lo primero que habría que averiguar ante cualquier homicidio es realmente si la persona comprendió o no comprendió lo que hacía, que es precisamente el corazón del derecho penal, que es el artículo 34. Cuando un tipo es inimputable, explíquele a la gente, no recibe castigo penal. Bueno. No va a un juicio, no recibe una pena. Ahí hay una confusión que es parificar inimputabilidad con impunidad, y no es así. O sea, cuando una persona es inimputable no se le aplica una pena, porque para aplicar una pena primero hay que dirimir o determinar que la persona comprende lo que hace. Pero la familia de la víctima siente que si un tipo es declarado inimputable,
el caso queda impune. Bueno, en general. Es un error. Es un concepto absolutamente equívoco. Porque en realidad lo que tiene que hacer el derecho penal es, si una persona comprendió lo que hizo, le tiene que aplicar una pena. Que la pena, más allá de su finalidad resocializadora, no es ni más ni menos que la aplicación de un mal. Y si una persona es inimputable, de acuerdo a cuál es la fuente de la inimputabilidad, hay que aplicar para que la persona sea curada o sea sanada, digamos, depende cuál es la fuente de la inimputabilidad. ¿Qué pasó en estos 180 días? Porque uno dice, está bien, tiene todo el derecho cualquier imputado de un delito a tratar con su defensa, usted y el perito de parte que tienen, que es muy bueno, a tratar de demostrar ¿Es que... muy bueno el perito de parte o yo? Los dos. Bueno. Los dos. No me haga hablar porque tengo una foto que lo compromete en la zona de Egipto. Bueno, no, digo, a ver, tratan de demostrar a partir de pericias psicológicas, psiquiátricas, conté que se hizo hasta una especie de mapeo cerebral, me aclarará de qué se trató esa medida. Ustedes están tratando de probar qué. Porque, a ver, el tipo es culpable, en términos, yo sé que no jurídicos, me refiero, es el asesino. No estamos hablando de un tipo, Claudia Schiffer no se mató a sí misma. Por eso yo una vez te escuché a vos decir algo, vamos a tutear, no vamos a hablar de usted acá. Dale. Una vez te escuché decir a vos algo que tenías razón en parte. Y vos decías que la inimputabilidad generalmente se dirime o se discute en personas, algo así dijiste, como que en personas con bajos recursos no se discute la inimputabilidad. Dije algo más. Dije el caso del crimen del country ha tenido una cobertura periodística donde todos dicen, ¿qué le habrá pasado a Fernandito? Nada, Fernandito es igual de femicida que un pibe que vive en un barrio de emergencia, a mi criterio. Y yo te iba a contar por qué no se discute la inimputabilidad en personas de escasos recursos. ¿Por qué? Discute la imputabilidad porque a la justicia no le interesa discutirla y porque generalmente para discutirla hay que tener un abogado de la pelea, un perito de parte de la pelea y en este caso específico, haciendo referencia a lo que vos decías, tener plata para pagar los estudios. Sin dudas. No, pero para pagar los estudios, porque en este caso, y voy a tu pregunta, se hicieron, por supuesto, pericias psiquiátricas y psicológicas, que en realidad procuran cosas diferentes, aun cuando la finalidad de la misma, dirimir si la persona es imputable o es inimputable. Se hicieron esta pericia, bueno, con ciertos grados de irregularidades. ¿Cómo irregularidades? Irregularidades que yo he denunciado en el expediente porque básicamente las pericias psiquiátricas... Fueron 6 entrevistas. Las pericias psiquiátricas procuraron prácticamente suplir una indagatoria a la que Farré se negó. Pero usted siempre denuncia. No. Mirá, ¿sabes lo que sucede? La justicia argentina es bastante liminar, es decir, bueno, palo y a la bolsa, vamos para adelante, castigamos. Yo no digo palo y a la bolsa, pero ¿usted qué dice? ¿Que las pericias psiquiátricas fueron más bien una indagatoria que una análisis? Absolutamente, ya lo he ¿Pero cómo denunciado. fueron? Deme un ejemplo. Bueno, porque la realidad es que le preguntaban, digamos, la justicia argentina, o mejor dicho, la gran mayoría de los peritos, en este caso específicamente, parten de una psiquiatría del año 1930, que es confundir, o mejor dicho, parificar o decir que si una persona no es un alienado mental, es imputable. Esto es una teoría, lo llama la teoría alienista, que por eso te traje el libro, donde explico, no tiene que ver con el psicópata, sino fundamentalmente... ¿Lo va a regalar por lo menos? Sí, te lo voy a regalar, y te lo voy a dedicar también, donde hago todo un análisis de lo que son las escuelas psiquiátricas psicológicas para un derecho penal moderno, en el cual para ser inimputable no significa ser, no se requiere ser un alienado mental. Entonces para los peritos psiquiátricos o para los psiquiatras de oficio que te preguntan, escúcheme, ¿y usted se acuerda de lo que hizo? Usted no tiene absolutamente nada que ver con eso. O sea, vos te puedes acordar... Usted dice que es muy liviano el peritaje. Muy liviano. Que los tipos dicen, lo sientan a Farré, dicen, ¿se acuerda que sucedía? Exacto, muy liviano. Imputable. Bueno, imputable, al revés. Entonces, a partir de esto, se le pidió a los peritos oficiales una serie de informes complementarios, a los cuales los peritos se opusieron, los peritos de oficio. Yo siempre digo... Con lo cual me está diciendo que no le fue bien a la pericia oficial. No, sí, todo lo contrario, porque después cuando tuvimos que plantear hasta ante la fiscal una serie de estudios complementarios ante la cual la fiscal hizo lugar, y estudios complementarios que la provincia de Buenos Aires no está en condiciones de brindarlos, por lo cual tuvo que hacerse, y vos lo informabas bien. Eso quería contar. Cuéntelo. En el Instituto del Diagnóstico Médico y en el Instituto Fleming, donde se tuvieron que hacer de cerebro, espectro de sueño prolongado y demás, donde lo tuvo que pagar Farré.
Entonces... Le hizo una resonancia de cerebro. Una resonancia de ¿Qué cerebro se busca? de sueño prolongado. Bueno. De sueño, ese yo el estudio del sueño hace 20 días. Bueno, en el estudio del sueño es otra cosa. ¿Pero qué tiene que ver el sueño con un asesino? No lo entiendo, doctor. Bueno, porque la inimputabilidad importa comprender la criminalidad del acto. Es como se toma en general. Comprender la criminalidad del acto al momento del hecho. Es imposible. Bueno, es pero posible. Pero acá, doctor, hay una contradicción. Usted ¿Cuál? quiere saber, y esto también es un poco lo que pensaba la Fiscalía, ¿no? Usted quiere saber qué pasó con Farré el día del hecho y todas las medidas que usted solicita, que la defensa solicita en el expediente, que se quejó porque no lo dejaban ver, al perito suyo no se lo dejaban ver en la cárcel. Vergonzoso. Pero porque quizá lo podía preparar. Ah, pero sí. Bueno, entonces, si usted quiere saber qué pasó. Para explicar eso, para que la gente no sabe. Si vamos a pensar... La gente no sabe eso. Sí. Sí. Hubo una decisión que tomó el juez de garantías de la causa, Doctor Ceballos, que no permitió que el perito de parte de la defensa, el doctor de Rosa, visite sin la autorización de él a su cliente en el penal los días que se le antoje. Exactamente. Usted se opuso, obviamente. Pero lo que pasa es que lo que creían en la Fiscalía es que lo podía preparar para los test. Bueno, eso es lo que demuestra lo limitado que es la justicia en nuestro país. Pero da por descontada esa teoría que es mejor ir a un psiquiátrico que a una cárcel, cosa que yo puedo discutir. Pero vamos a terminar, vamos dale, te sigo. Vamos punto por punto. Te sigo. Vamos punto por punto. Vos me preguntabas para qué se piden los estudios. Los estudios se piden porque la realidad es que una persona sea imputable o inimputable depende, por supuesto, del momento del hecho, al momento del hecho. Acá no solo no se permitió al perito de parte verlo, sino que además las pericias se hicieron 3 meses después, lo cual ya va en perjuicio del imputado, porque la pericia hay que hacerla... Eso fue insólito y lo discutimos. En eso tenés razón. Yo dije, no se puede someter a un tipo que acaba de matar a una mujer a los 70 días a la primera vez. De un modo... Pero no es culpa de la Fiscalía. De un modo inmediato. No. Bueno, la realidad es que es culpa del sistema. Es culpa del sistema. Es culpa del sistema. Tuvimos que presentar un montón de escritos. Perdón, Adrián, en un caso donde es la médula, la discusión en la pericia psiquiátrica y psicológica, que la fiscal le dieron turno a los 80 días. Donde es la médula. La realidad es que en nuestro Código Penal tiene dos alternativas por las cuales vos podés ser inimputable. Habla de insuficiencia de la facultad y es alteración morbosa de las mismas. Alteración morbosa es alteración de carácter patológico. Sí. Esto tiene que ver con lo que antiguamente se llama la teoría alienista. Vos no sos un alienado mental, sos imputable. En realidad, la insuficiencia de la facultad es una fórmula mucho más amplia. ¿Cómo se prueba? Es mucho más amplia, donde se dirime o se determina si al momento del hecho la persona comprendió la criminalidad. Y esto tiene que ver con el momento del hecho y también tiene que ver con la historia familiar, con la historia personal y también con la historia médica, en este caso de Fernando Farré. Por eso le pedís la resonancia del cerebro. Por eso se le piden resonancia de cerebro, se les piden SPECT de cerebro, que van a estar la semana que viene, y a partir de eso... A mí me dicen que le dio para atrás. A partir de esos resultados se pedirán, se pueden pedir o no se pueden pedir nuevos estudios. Adrián, me dicen que le dio para atrás, que la corteza, el cerebro lo tiene impecable, desde el punto de vista, no tiene lesiones, no tiene golpes, no tiene caída de niño. Tampoco significa, por eso te digo, tampoco significa, o sea... no es único eso. No. Es todo. Claro, esto es un complemento, tiene que ver con cambios con los últimos 6 meses de la vida de Farré, cómo se fue generando un montón de cosas, que es a lo que apunta la defensa. ¿Querés que te diga lo que yo veo? Sí. ¿Me permitís que discutamos el tema? Por supuesto. Yo veo en esos 6 meses previos, un perverso. Bueno, no veo una víctima del sistema matrimonial, veo un tipo... Pero la realidad... Termino la idea y la discutimos porque tengo... porque lo vi y porque hablé con la gente del entorno, porque hablé con el encargado de edificio, después discutamos qué declaran, qué no declaran. Y escuchamos incluso el propio maltrato de Farré a su mujer en los audios. Veo un tipo... que grabó la propia víctima, ¿no? Veo un violento. Veo un tipo que es capaz de llamar al patrón de su mujer para que le corte el suministro de un voucher de nafta para obligarla a vender una camioneta. Eso no como una crítica, es un recorte absoluto de la prueba. La realidad es que primero, o sea, vamos a ir de lo grueso a lo fino. Dale. En primer lugar, acá no se discute si Farré es violento o no. Lo que se discute es si es imputable o imputable. Las dos cosas. Porque hay una calificación que es el femicidio. El femicidio está dado desde el momento que están matando a su esposa. Ah, bueno. Es una cuestión que no se discute.
O sea que si te lo condenan, te lo van a condenar por femicidio. Es una cuestión típica. Eso es el tipo penal, eso no se discute. Bien. Eso no se discute. Lo que te quiero decir es que acá se puede determinar que Farré es una persona violenta y es inimputable, o se puede determinar que era una persona no violenta y es imputable. Es decir, la discusión no pasa por ahí. Independientemente de ello, hay muchísimas pruebas en el expediente, fundamentalmente, entre muchas otras, las declaraciones testimoniales de la psicóloga de la víctima y de la psicóloga de ambos, porque hicieron terapia de pareja, y de ninguna de ellas surge de que la víctima manifestara que el esposo era violento. Y esto se llevaron a cabo desde febrero hasta julio. No, yo sé cuál es esta denuncia de agosto. No la minimizo. Yo no minimizo. Es de 18 días yo no minimizo nada. Pero no es una cuestión de minimizar o no. Pero es una cuestión de hacer hincapié. Yo sé que sos muy buen abogado. No, pero esto no es cuestión de ser buen abogado. Pero escuchá, Adrián, escuchá. Hay una víctima. Sé cuál es. Ya lo sé, no te lo voy a mostrar porque te enoja, te muestro los papeles. No. Pero digo, hay una víctima que está diciendo que hay un tipo que la está forreando, que la está verdugueando delante de los nenes, que hay un tipo que que le pegó, que le tiró la cabeza para abajo y la apretó con la rodilla. Ese es el único. Basta con uno. Pero acá no se, repito, acá no se está discutiendo, la defensa no está discutiendo. ¿Y qué discutís? La defensa discute lo que acabo de decir, si Farré es imputable o es inimputable. Si al momento del hecho comprendió lo que hacía o por diversas circunstancias que no voy a revelar porque tiene que ver con una cuestión estratégica para después que surjan los estudios, si realmente, teniendo en cuenta una teoría amplia de la inimputabilidad, que es la insuficiencia de las facultades y no necesariamente la alteración morbosa de la misma, realmente comprendió lo que hacía. Y si tiene que terminar preso en un penal o tiene que terminar en un instituto psiquiátrico acorde a las cuestiones por las cuales se han declarado inimputables. ¿Te puedo dejar una pregunta para después de la pausa? Sí, por supuesto. ¿En qué le conviene a una persona ser declarada inimputable? ¿Cuál es la diferencia entre 30 años en la cárcel y un psiquiátrico de por vida? Porque está la famosa apreciación de algunos que dicen, en el psiquiátrico le pone 2 mangos al médico, hace plim, plim, Farré sale en libertad en 10 años con el alta médica y no se entera nadie. Después de la pausa discutamos, si querés, lo que se viene a nivel pericial y en qué cambia ir a la cárcel 30 años o a un psiquiátrico de por vida. Fotografías del expediente, la secuencia fáctica. Está llegando el doctor Álvarez, que fue el primer defensor. Vamos a compartir lo que dice la doctora Gallego, que fue la abogada civilista, la persona a la que le comunican por teléfono el homicidio, que tenía una abogada de su estudio en el lugar. Pausa breve, 1 minuto y seguimos con el tema.